Tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Muchas gracias por su compañía. Ha sido un intenso fin de semana, ¿verdad? Me da mucho gusto saludarles y decirles que quiero dar las gracias de manera muy especial, en primerísimo lugar, a Modesto Aceves, al arquitecto Modesto Aceves, que estuvo coordinando nuestra segunda visita a Palacio de Gobierno con Radio Escuchas. ¿Sabe usted que nos reunimos más de un centenar? Éramos como 140, 150 Radio Escuchas que nos dimos cita en Palacio de Gobierno para conocer todos los detalles de Palacio, su historia, ese patrimonio arquitectónico maravilloso. Fue tan interesante porque todos puntualísimos e incluso tuvimos que hacer dos grupos. Uno empezó de una parte, otro de la otra parte. Pedimos ayuda a las mismas personas que ahí nos acompañan, explican los murales, en fin, porque fue un éxito enorme. En el marco de los 30 años del programa, segunda visita arquitectónica al centro de nuestra ciudad, con la participación del arquitecto Modesto Aceves, colaborador y amigo aquí en su programa A las 9 con usted. Es muy satisfactorio encontrarnos con los amigos en vivo, más allá del aspecto radiofónico, televisivo, la plataforma en general, sino frente a frente. Fue algo sumamente interesante y quiero dar las gracias por esa respuesta enorme hacia el programa A las 9 con usted. También agradezco profundamente a Benjamín Bautista, director del Coro de Infantes de Zapopan, que ofreció un concierto para nuestro programa. Esto fue el viernes pasado y fue bellísimo escuchar a los chiquillos en el patio de Zapopan interpretar el concierto Alegría del Agua, en donde hablan de la importancia del agua y bueno, un concierto hermoso, bellísimo, con las voces blancas de los niños y además decirles que fue en homenaje a nuestro programa, lo cual nos honra muchísimo y lo comparto con todos ustedes, porque subrayo, el programa no es una sola persona, somos un proyecto colectivo y con todos ustedes comparto pues tantas expresiones de afecto, de reconocimiento social, cultural, comunicacional a nuestro programa A las 9 con usted. Muchísimas gracias por ello. También iniciamos, pues nos hemos enterado de la muerte de Elena Paz Garro. Usted sabe quién fue Elenita. Elena Paz Garro murió este fin de semana. Fíjese qué curioso la coyuntura. Estamos celebrando el centenario, ahora sí que celebrar el centenario del nacimiento de Octavio Paz. Justamente en estos días estaban en pleno homenaje a Octavio Paz cerrando esta serie de conmemoraciones y se recibe la noticia de que Elena Paz Garro falleció en su casa en Cuernavaca. Ella tenía ya 74 años, murió pues ya su organismo dijo hasta aquí y Elena Paz Garro falleció. Una vida difícil la de Elena. Ella narra en sus memorias cómo incluso ella reprochó el abandono en el que la tuvo su padre, Octavio Paz. Usted sabe que la vida de Elena Garro y Octavio Paz no fue miel y dulzura. Octavio Paz, que ya sabemos, premio Nobel de Literatura, pero no menos importante y brillante, la señora Elena Garro, precursora del realismo mágico en Guadalajara, en el mundo, claro, en el mundo. Y la verdad es que ha sido muy interesante asomarnos un poco a ello. Quiero recordarle, y también aprovecho la coyuntura, que el próximo miércoles tendremos aquí en nuestro programa, en la serie Parejas Legendarias, la relación Octavio Paz, Elena Garro. ¿Qué le parece? Muy oportuno, ¿verdad? A propósito de todo ello. Elena Garro, mis respetos. Me quito el sombrero ante una mujer inmensa desde el punto de vista de la literatura, su aportación al mundo, recuerdos del porvenir, en fin, de Octavio Paz, ¿qué más podemos decir? Pero abundaremos en ello. Descanse en paz, Elena Paz Garro, que acaba de fallecer. Y bien, ¿cuál es el tema de nuestro programa de hoy? Quiero decirle que el ITESO ha organizado un encuentro sobre industrias creativas. Vamos a hablar de todo ello. ¿Qué significa el término industrias creativas? Nuestra propia institución, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ha girado hacia una autodefinición de industria creativa. ¿Qué es puntualmente industria creativa? ¿Qué factores intervienen? ¿De qué se trata? ¿Cuál es ese aspecto de creatividad que plantea? ¿Y de qué manera se puede industrializar el concepto y más que el concepto, la realidad en un momento nuevamente coyuntural en nuestra sociedad en general? Pues hoy me da mucho gusto recibir en nuestro programa, están con nosotros, voy a empezar de mi lado izquierdo, está con nosotros Fernando Casas de la Peña. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Coordinador de la carrera de diseño en el ITESO. Gracias por tu visita. Nos acompaña Enrique Pérez Agraz, coordinador del programa de comunicación también. ¿Cómo estás, Enrique? Me da mucho gusto recibir a Blanca Robles Sánchez, coordinadora del encuentro,
Ya está con nosotros Blanca, buenos días. Y por supuesto no puede faltar la participación de los estudiantes. Valeria Sánchez Valadez, estudiante de la gestión cultural en el ITESO. Gestión cultural, diseño, comunicación, se fija cómo convergen todos esos aspectos para definir industrias creativas. Con ello dedicaremos a nuestro programa. Yo empiezo pidiéndole a Enrique Pérez la definición. ¿Qué está entendiendo por industrias creativas? Enrique, por favor. Bueno, yo creo que se refiere principalmente a la generación de contenidos, primero, cosa que no es ninguna novedad, un oficio que hemos tenido, o varios oficios que hemos tenido, particularmente en Jalisco. Yo afirmo que el aspecto de la creación artística y el patrimonio cultural no es algo que surgió con el término. Nosotros tenemos una larga tradición en la generación de creadores y la generación de contenidos. ¿Qué pasa? Que se masifica la producción, que se masifica el consumo de productos culturales y entonces les podemos llamar industrias creativas. Esto es la producción, generación y consumo de contenidos que nos llevan a mejorar nuestro conocimiento y mejorar nuestra percepción sobre nuestro entorno, que al final eso es la cultura, ¿no? Bien. Ni el arte, ni el diseño, ni la comunicación nacen con el término, esto es evidente. Convergen y generan industrias creativas, que sí es un término de reciente manufactura, digamos, acuñación. ¿Qué nos dirías, Blanca? Voy a pedirte que gires un poco el micrófono. Ahí está, por favor, Blanca. El mismo término, industrias creativas. Bueno, básicamente estamos hablando de, más que un término, desde mi punto de vista, una forma que se puede aplicar como forma de vida para muchos alumnos y gente que está egresando. Donde realmente, ¿qué realidad tenemos ahora en México? Realmente la realidad que tenemos es complicada en cuestión de opciones de trabajo y laborales, y donde es muy importante generar proyectos de innovación, proyectos de emprendimiento propios, pero también tenemos que capacitar desde dentro de las universidades y generar esas posibilidades. ¿Cómo podemos generar esas opciones si de repente las carreras se manejan de forma muy independiente y separada, ¿no? Tenemos que nosotros ver cómo converger, cómo darles un punto de encuentro para que realmente los alumnos tengan la facilidad de encontrarse y ver opciones, ver posibilidades, explorar caminos que posiblemente naturalmente no lo hubieran hecho. Un comentario que a mí me parece muy relevante de los alumnos es, bueno, habitualmente tenemos muchas cuestiones, ideas en relación a diseño, pues hacen imágenes corporativas y punto. Sí. Gestión cultural, lo comentaban de forma simplista algunos alumnos, hacen eventos sociales, o no sabemos qué, comunicación hace programas de radio, ¿no? Uh-huh. Pero realmente somos los profesionales mucho más que eso. Y de esa forma, al poder poner escenarios donde gestores culturales, comunicadores y diseñadores puedan ver opciones de hacer proyectos, de entender la forma en que interactúan, podemos darles esas opciones para que generen sus propios proyectos de emprendimiento. Fernando, ¿cuál sería tu punto de vista en relación con esta convergencia de disciplinas que nos lleva a una apertura de opciones? Yo creo que la convergencia es finalmente muy oportuna. Yo creo que también nos habíamos tardado mucho en hacerlo. Finalmente, el término mismo de industria creativa es un poco chocante. Cuando uno habla de cultura, hablar de la industria así como que suena... Como que se contraponen un poco, sí, ¿no? Un poco. Podría parecer. Sí, sin embargo, cuando pensamos, por ejemplo, en el turismo, que es la famosa industria sin chimeneas, en realidad lo que estamos hablando es de reconocer el valor que genera la cultura en todas sus acepciones. Y no hablemos de la alta cultura, de aquella que parece inaccesible, sino finalmente, gran parte de lo que hacemos, de nuestra actividad, genera cultura. Cuando proponemos formas de hacer las cosas, formas de relacionarnos unos con otros, no estoy hablando necesariamente de los conciertos, ni tampoco estoy hablando de hacer nada espectacular, sino simplemente de las cosas con las que convivimos cotidianamente, forman cultura. Entonces hay que empezar a valorar eso y entender que todas estas acciones que nosotros representamos en este momento no solamente tienen un valor para sentirnos mejor con nosotros mismos culturalmente, sino generan riqueza. Bien, ¿qué nos diría ahora precisamente en relación con las opciones? Vamos a hacer una respuesta breve, le vamos a pedir en este momento a Valeria Sánchez como estudiante que tiene el futuro, que va a elegir qué significa para ella esta posibilidad. Por favor, Valeria. Y vamos a ir luego al corte, sí. Bueno,
Gracias por invitarnos. Y para empezar, las industrias creativas apuestan por proyectos interdisciplinarios y creo que eso es lo que le da importancia, ¿no? Sobre todo siendo estudiantes, saber que en un futuro las personas con las que estamos conviviendo van a ser nuestros colegas, ¿no? Apostar por este tipo de proyectos interdisciplinarios en los que yo voy a entender que, por ejemplo, el diseñador no es solo la imagen corporativa, no solo hace logos y carteles, ¿no? Hace también productos que van mucho más allá y es esto, emprender herramientas que nos está ofreciendo la universidad para poder como en un futuro generar nuestros propios ingresos y nuestros propios proyectos. Bueno, ¿qué le parece? Esto es una primera participación de nuestros panelistas hoy en su programa. ¿Usted qué opina? 3030-5326, 3030-5328. Regresamos en un momento más aquí en su programa a las 9 con usted de C7 Jalisco. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos con usted y se integra a nuestra conversación, a nuestra charla sobre industrias creativas, el director de Industria Creativa C7, que es Gabriel González. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Muy bien, gracias, Yolanda. Muy buenos días a todo el público. Les recuerdo que está con nosotros Enrique Páez Agraz, está con nosotros Fernando Casas de la Peña, está con nosotros Valeria Sánchez Valadez y Blanca Robles Sánchez para hablar de industrias creativas. Y decíamos que este término se acuña por la UNESCO y es un término que va y viene, que está en boga, que se va cristalizando cada vez más. El mismo sistema gira hacia la autodefinición de industria creativa, pero veíamos también hace unos momentos cómo de pronto viene una especie de antagonismo entre arte, digamos, el arte que nunca ha sido ni industrializable, ni comercializable, ni mucho menos sobornable, ni manipulable, y de pronto viene este término industria creativa y se siente cuestionado. ¿Les parece si dedicamos unos momentos a comentar esto? Por favor, Fernando. Muchas gracias. El término yo creo que nace sobre todo para visualizar o hacer patente la contribución que tiene la cultura a la producción económica en un país. Es decir, muchas veces todo lo que genera alrededor de la cultura, de un disco, de un libro, de un concierto, perdón, todo eso pasa desapercibido, no se ve claramente en los ingresos de un país, no hay una forma de contabilizarlo. Entonces, cuando hablamos de industria creativa es una forma de, vamos a reconocer qué es lo que está generando en la economía toda esta producción cultural, toda esta producción intelectual. No es tanto con el ánimo de industrializar, de mecanizar, de poner en moldes la producción, sino simplemente de visualizar, de hacer patente que tenemos un aporte importante a nuestra economía. ¿Qué nos dices, Enrique Páez, al respecto? Creo que es importante aquí el término reconocer el papel de la que a mí me cae creativa. bien el término, porque creo que tiene sus ventajas. Por supuesto, la perspectiva de ver el arte como no comercializable, como no industrializable, me parece que es una muestra de respeto y es una tradición que hemos tenido presente, ¿no? Pero por otro lado, me parece también útil que se reconozca como un actor en la economía de un país. Estuvo hace unos meses con nosotros Ernesto Piedras, justamente el economista de la cultura, y él sí nos hablaba de maneras de calcular, por ejemplo, cuál es el impacto en el Producto Interno Bruto del país, las actividades culturales, cómo se están moviendo los jóvenes en esta generación de contenidos, es decir, escritores, animadores, productores digitales, productores de contenidos audiovisuales, cómo se están moviendo para insertarse en esta economía. Entonces, reconocerlo como actividad económica creo que también puede tener sus ventajas en términos de campo laboral, en términos de campo de inserción profesional, en términos de desarrollo de un país, porque algo estoy de acuerdo con Fernando, y es que la actividad cultural luego tiene un efecto de choque positivo, tiene como una onda de choque que viene a dar al turismo, por ejemplo, que el turismo cultural es algo que muchos países explotan desde hace muchísimos años. Sin duda. Es una tradición. También puede impactar otras industrias como la gastronomía y toda la industria de la hospitalidad, por ejemplo, las industrias de producción de contenidos, de soportes, pues de todo eso. Entonces, yo creo que sirve el antagonismo, es sano para el creador. Al final del Blanca.
Bueno, yo creo que alejándonos un poco de solamente la definición del concepto y viendo ese tipo de connotaciones, es muy importante comentar un poco más de información y datos, ¿no? De la información que nosotros hemos estado trabajando para poder desarrollar este proyecto, en la realidad México está ocupando el lugar número 18 como exportador de productos creativos y es el único país latinoamericano que está en el ranking de los 20 a nivel mundial. Entonces, son cuestiones donde ya no está únicamente por ejemplo, aquí en Guadalajara, qué buenos somos para crear, cuántos pintores, cuánta gente que se dedica a cine, o en México. Letras. Sí me explico, o sea, estamos hablando de algo ya cuantificable, ¿no? Y a partir de eso es donde realmente yo siento que podemos entender el impacto que tiene en un país como México el estar con una presencia tan relevante en lo que es industrias creativas mexicanas, claro, que por lo mismo así hicimos la connotación a nuestro Congreso. Gracias, Blanca. Gabriel González, ¿qué nos dirías al respecto de esto que hoy estamos comentando? Pues a mí me parece muy pertinente la iniciativa del ITESO de generar un congreso, un espacio en donde se discuta una actualidad vigente, una actualidad que está en un papel muy importante porque el impacto de las industrias creativas en nuestro país es de alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, que México está generando contenidos audiovisuales no solo para consumo interno, sino para exportación. En la ciudad de Guadalajara se ha estado discutiendo y se ha estado planificando y ejecutando un plan maestro para generarla como una ciudad creativa digital. Esto sería la capital de México en sentido de la creación de contenidos digitales, que hoy por hoy los contenidos digitales son el negocio más grande en cuestión de creatividad y de medios de comunicación. El negocio está en los contenidos. Quien genera contenidos tiene el negocio en su poder. Sin duda, tienes toda la razón. Y creo que la multiplataforma que hemos estado proponiendo resulta muy interesante. Pero por momentos no sería preocupante pensar en solo contenidos digitales. No se pasa a cuchillo, digámoslo, y perdonen mi falta de conocimiento de estos asuntos. ¿No sería un poco sacrificar la parte del rostro a rostro, del encuentro de la persona, solo contenidos digitales, Gabriel? Bueno, definitivamente es una tendencia. Sí. La literatura pasa por dispositivos electrónicos, los contenidos audiovisuales, los videojuegos, y hoy por hoy es una industria muy importante, sin dejar de lado que el cara a cara, el contacto cara a cara y la comunicación cara a cara sigue vigente. Es una situación que una nueva plataforma digital no elimina las anteriores. Ni el cine murió cuando nació la televisión, ni el video mató al cine, ni la televisión mató al radio. Todos tienen una convergencia. Los periódicos impresos siguen circulando en las ciudades y se siguen leyendo en papel. Hay gente tradicional que le gusta más leer el periódico en papel que en digital, o el libro. Entonces, sí, no hay una muerte súbita cuando nace un nuevo medio de comunicación, y sobre todo en estos electrónicos, sino hay siempre una convergencia. Y yo creo que hay espacio para que todos puedan convivir en esta sociedad. Bien, estamos preparados en México. ¿Qué nivel tenemos para unirnos a esa propuesta de industrias creativas? Queda esta pregunta para los cuatro. Quien desee participar, adelante, por favor. Bueno, Enrique Páez. Para responderle, a mí me gusta poner a los alumnos, a los universitarios en el centro. Justamente uno de los objetivos que nos hemos planteado para este encuentro es conocer por parte de profesionales, de actores centrales en la industria, qué competencias tenemos que desarrollar para insertarnos con mayor fluidez en todas estas industrias, qué conocimientos tenemos que desarrollar. Tenemos que producir un análisis desde la universidad, junto con todos los actores alrededor de las industrias creativas, para definir el papel que está jugando cada uno. Y creo que en este momento que estamos viviendo, entre otras cosas por el tema de la ciudad creativa digital, hemos estado viviendo una gran cantidad de información alrededor de todo esto. Sí. Entonces los universitarios tenemos que preguntarnos cómo nos toca a nosotros insertarnos. Y la primera pregunta como futuros profesionales es: ¿qué tipo de profesionales tendríamos que ser cuando menos en estas carreras para llegar a estas industrias? Sí, Fernando, ¿quieres tomar la palabra? Gracias. Coincido plenamente con Enrique. Además, debemos de considerar otra cosa. Si ahorita hablábamos de la nostalgia por los viejos medios, los libros, la radio. Sin embargo, hay que considerar que estos medios realmente pocas personas tenían acceso a ellos, en el sentido de producción, no en el sentido de consumo. Ya. Y los nuevos medios facilitan eso, que más personas puedan empezar a producir justamente los contenidos.
Y esto es una democratización de los medios maravillosa. Es decir, ahora cualquier persona puede abrir un blog y empezar a hablar desde su punto de vista de sus realidades diferentes. Incluso publicar su libro. Vamos, que antes, sí, sería muy necio negar todas estas ventajas, ¿no? Y es una gran ventaja esta democratización, porque creo que uno de los grandes problemas que habíamos venido arrastrando históricamente es que eran unos cuantos los que publicaban. Y precisamente había un imperialismo cultural notable. La mayor parte de los contenidos que nosotros teníamos acceso tradicionalmente eran producidos en otro lugar. Eran otras formas de vida, otras formas de pensamiento ajenas a nosotros. Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a encontrar nuestra propia voz y decimos, hey, tenemos cosas importantes que mostrar, hay algo muy, muy interesante en esta otra revolución, voy a decirlo así. Revolución digital, sin duda. ¿De qué manera participan los medios, Gabriel? Creo que es importante nosotros como medio abrir esta puerta para tantas expresiones que ahora se generan más democráticamente, como lo has dicho, Fernando. ¿Gabriel? Bueno, definitivamente los medios tienen que actualizarse y estar a la vanguardia en tecnología, pero también precisamente en el contenido. C7 ha incursionado en el tema de la industria creativa y además ha hecho convergentes todos sus contenidos en la multiplataforma. Estamos con el mismo contenido en radio, en televisión, en internet y en un medio impreso, que rescatamos también, es una innovación que estamos haciendo con un medio tradicional. Nada más faltaba eso. Sí, nada más nos faltaba el medio impreso. Entonces ya tenemos las 4 plataformas y a través de ellas estamos llevando nuestro contenido. Y el contenido es el que estamos haciendo en conjunto con la sociedad, porque no somos nosotros los productores solamente, somos el medio y estamos abriendo las ventanas, como en esta ocasión, a quienes traen el contenido y la información de un congreso que se va a llevar a cabo en la ciudad. Por ejemplo, y yo quisiera que nos puntualizara, no alarguemos más el programa sin mencionar que el congreso inicia mañana y de esto nos puede hablar Blanca. Por favor, Blanca. Claro que sí, el congreso inicia el día de mañana, es del 1 al 4 de abril. De hecho, hemos tenido una respuesta muy buena, no solamente del ITESO, sino también de otras universidades donde se ha hecho difusión este proyecto. Realmente yo siento que ya pasó, ya quedó atrás el tiempo donde de repente trabajábamos de forma muy autónoma, muy separada. Sí. Y hemos contado con apoyo y colaboración, insisto, de otro tipo de universidades, y sí importante la respuesta del ITESO, y no solamente de alumnos de comunicación, gestión cultural y diseño, sino tenemos inscritos de ciencias políticas, de administración, de muchas carreras. De hecho, estamos hablando de que nuestro universo es de más de 10 carreras, y esto habla mucho de la evolución del alumno y de lo que es el ser interdisciplinario realmente, claro, ¿no? Donde nos dedicamos pues realmente a más de un tema o un área en particular. Estamos hablando de una apertura de posibilidades para el alumno, lo cual también es muy importante. Vamos a ir al corte que nos indican nuestros compañeros. Gracias, Víctor Hugo Barbosa Barcha, Claudia Fernández, Ángeles Rodríguez. Gracias a los compañeros que atienden teléfonos 3030-5326 y 3030-5328. Muchas gracias a Almadelia Chávez, que está apoyándonos también. Vamos a ir al corte. ¿Usted qué opina de todo esto? Nos vemos en un momento más. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Estamos hablando de mañana se inicia un encuentro de industrias creativas convocado por el ITESO, al cual están participando muchísimos alumnos, personas profesionales de la comunicación y del diseño, artistas. Yo le paso el micrófono a nuestro director de Industrias Creativas, Gabriel González. Gabriel. Para preguntarles en este encuentro cuántas personas esperan, cuántas personas se han inscrito, cuántos espacios quedan, todavía tienen oportunidad los estudiantes de las carreras convergentes para inscribirse. Mil gracias. Mira, me gustaría responderte esta pregunta. Realmente en ITESO estamos muy contentos por la respuesta y los resultados que hemos tenido en este proyecto. De repente, al ser un primer encuentro donde manejamos una temática que no necesariamente es familiar, donde no hay un antecedente en particular, donde aparte nos estamos uniendo departamentos, que estamos hablando que el ITESO pues es una universidad bastante grande, donde a lo mejor podemos tener diferentes visiones y demás, la respuesta realmente estamos muy sorprendidos porque está siendo bastante buena. Tenemos ahorita, cubrimos desde hace un par de días lo que era nuestra meta esperada, nuestra cantidad esperada, y ahorita no quiero decir problema porque nos da una enorme satisfacción y gusto en relación al trabajo bien desarrollado y bien hecho de alumnos académicos y también actores en las industrias creativas,
donde ya estamos teniendo todavía un resultado mayor, ¿no? Y el ingreso y la cantidad de gente que estamos teniendo, pues realmente nos habla del interés del alumno de profesionalizarse, del interés del egresado, de estar actualizado en temáticas, donde realmente dice, bueno, necesito yo saber más, y eso es algo que nos está dando una enorme satisfacción. ¿Podemos dar un teléfono, Blanca, o algo para que se informe si todavía Claro hay? que sí, el contacto está siendo digital, ¿verdad? Sí. Tenemos nuestra página bmas.iteso.mx. Sí. Ahí en BMAS tenemos, viene la temática tanto de conferencias, mesas paralelas, talleres, horarios, ubicaciones, viene lo que es, te puedes inscribir directamente. Tenemos el día, obviamente inicia mañana, entonces tenemos ahorita inscripción en lo que es ITESO, directamente en el auditorio Arrupe. Todo este día, pues ya sería el último día para poderse inscribir. Y ahí también pueden encontrar información y perfil de los ponentes y también objetivo, claro, de cada uno de los proyectos y áreas. Claro. Bueno, hace un momento yo les hacía una pregunta, les decía que, bueno, estamos, como siempre ocurre, fascinados con un concepto, poniendo todo el entusiasmo, industrias creativas, pero conscientemente, ¿qué riesgos implica? Porque hay que tener en cuenta también esa posibilidad. ¿Qué riesgos implica? Gabriel me comentaba de inmediato y con mucha asertividad, quedar fuera de la jugada, me decía, ¿verdad, Gabriel? Así es. Eso sería un primer riesgo. Sí, un primer riesgo es quedar fuera de una economía global Ajá. que está creciendo y que está generando muchas fuentes de empleo y está generando riqueza y conocimiento. Bien, ahora, estamos ya en ello, digamos, se acepta todos estos cambios. Ahora sí, desde el punto de vista del humanismo, ¿qué riesgos implicaría una industria creativa, digamos, para tenerlos en cuenta? Sí, por favor. Adelante, Enrique. Bueno, sí, el Enrique. que yo veo con mayor claridad es no tratar con la suficiente seriedad Ya. ese término contenidos. Bien. Parecería que lo importante es que los contenidos se produzcan, circulen y se consuman e insertarlos en la economía global o nacional o local. Pero esos contenidos, que no se nos olvide, que significan intención, intencionalidad, una respuesta a una necesidad social, una identidad que estamos generando, una sociedad a la que le estamos respondiendo preguntas o provocándole otras preguntas. Entonces creo que lo importante en las industrias creativas es no dejar de lado qué quiere decir contenido, cuál es la necesidad social a la que estamos respondiendo. Si volteamos en este país a donde sea que volteemos, a la educación, a la sustentabilidad del agua, la energía, el aprovechamiento de recursos, el empleo, la igualdad social, es decir, tenemos un montón de historias que este país necesita que le cuenten. Que no puede darse un plumazo a ello. No podemos simplemente decir contenido es simplemente todo lo que hagamos, y menos desde una universidad como el ITESO, en la que el compromiso social y el sentido social de nuestros programas va orientado hacia allá. Sí. Entonces creo que es importante poner mucha atención en el significado de la palabra contenido. Bien. No es cualquier cosa. Uno de los riesgos a tener en cuenta es la banalización de los contenidos como riesgo. Fernando, adelante. Bueno, yo creo que ese es un riesgo que ha existido siempre, ¿no? Si hablamos de literatura, por ejemplo, hay literatura maravillosa, ya hablabas de Octavio Paz hace rato, y también tenemos el otro extremo a Corintellado, es decir, eso existe. Por supuesto, creo que la responsabilidad es no dejar de ser importante, no dejar de ser relevante. Yo puedo ser relevante quizá para un grupo pequeño de personas, pero esa relevancia existe. Entonces, cada uno de los creadores tendrá que aportar algo y no simplemente sumarse a una cacofonía. Tenemos que generar sentido, no simplemente ruido. Construir sentido. Exacto. Blanca. Realmente yo siento que con esto estamos viendo el reto que implica el estar dentro de lo que son industrias creativas, y también realmente la importancia de los universitarios y del ITESO en este caso, de estar en medio de lo que está sucediendo. O sea, ya realmente vemos visiones donde ya no se está viendo únicamente hacia libros, hacia lo básico, lo académico, sino también estamos viendo hacia afuera. Y estamos en esa actualidad. Yo mencionaba hace un momento la construcción de sentido. Sí, no se puede quedar al margen las plazas, los lugares de encuentro, los espacios digitales en los que se construye sentido, hay que decirlo así, y tener en cuenta todo este espectro tan completo significa un reto. ¿Qué nos dices, Gabriel?
Pues definitivamente construir sentido ayuda a que la gente tenga mayor sentido de pertenencia, una mejor identidad con su comunidad, con su entorno social, y de esta forma, al sentirse integrado en una sociedad, puede uno contribuir a ser un mejor ciudadano y a construir unos espacios en la democracia, en la cultura de participación y de civilización, ¿no? En este sentido, creo que es importante que la gente tenga identidad con su entorno y se construye a través de precisamente del consumo, de su participación activa en el consumo de estos contenidos. Estamos esta mañana en vivo conversando sobre industrias creativas, sobre este término acuñado por la UNESCO que se ha hecho eco y que actualmente en nuestra ciudad, en Guadalajara especialmente, se vive de una manera tan intensa. Y se hablaban de aspectos que yo quisiera, si usted acaba de encender su aparato receptor, un poco recuperar. Se hablaba, nos decía Fernando, la necesidad de reconocer el arte, la expresión cultural, la expresión creativa, como un actor, nos decías también, Enrique, como un actor presente y activo en esta sociedad. Nos hablabas también, Blanca, de la importancia de abrir oportunidades para los estudiantes, de canalizar diferentes opciones, y nos decías, Gabriel, pues que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en este campo, ¿verdad? En este sentido, ¿qué podemos agregar, muchachos, para motivar al público a que participe incluso en este encuentro, Blanca? Bueno, yo realmente lo que les sugeriría a todos, o sea, todos los que somos profesionistas, que estamos enfocándonos a un saber o a una habilidad, la importancia de la actualización y de estar dentro de todo este tipo de escenarios, ¿no? Realmente, más allá insisto, ahorita tenemos un encuentro que ha sido muy exitoso, que estamos teniendo una asistencia bastante grande, pero sí es importante que estemos en el entendido de que la adquisición de competencias, saberes, conocimientos, contexto que estamos viviendo es algo continuo y tenemos que estarlo manejando desde dentro de la universidad, cuando estamos en la etapa estudiantil, en la etapa de aprendizaje, como también desde fuera ya como profesionista y egresado. Bien, me están indicando el momento de un corte. Me gustaría recuperar algo de lo que aquí se ha dicho también en este sentido. Las competencias, me gustaría dejar muy claro, desde mi modesta apreciación, que una cosa es la competencia técnica, yo sé manejar 1000 aparatos y a las competencias de contenido que nos mencionaba Enrique Páez hace un momento y Fernando también. Creo que es muy importante tener en cuenta las competencias. ¿A qué me refiero con ser competente? No a manejar 10,000 equipos sofisticados y ahora sí que nos gana. Se hablaba del shock del futuro en los años 80, pues ahora el shock es constante porque medio manejas un elemento y al día siguiente ya hay uno nuevo. O sea, no solamente esto, claro que hay que estar actualizado, pero hay que tener presentes estos contenidos de los que hemos hablado aquí en su programa. Vamos a ir a un corte, 3030-5326, 3030-5328. A las 9 con usted. A las 9 con usted. Continuamos. Bien, estamos aquí interesadísimos con el tema y hablábamos de riesgos, de posibilidades del movimiento que resulta estimulante, por supuesto. Recuperábamos un poco esto de los contenidos, de la importancia de los contenidos, porque habrá muchos expertos en tecnología, actualizadísimos, pero ¿qué pasa con los contenidos? Decías algo al respecto, Enrique, una sociedad viéndose a sí misma. Una todo sociedad narcisista, pantallizada, sí, viéndose a sí misma a través de los dispositivos que ahora tenemos todos en la bolsa. Hace rato tú me decías, ya deja eso en la mesa y ponle atención. Me regañó Yolanda porque yo estaba tuiteando la foto del equipo. Pero yo creo que eso tiene sus grandes ventajas. Ahorita estamos conectados con un equipo que está allá afuera al pendiente de esto, pero al mismo tiempo podemos caer en la tentación de pensar que eso es lo importante y no la historia que estamos contando a través de ese punto. Entonces, no podemos como universitarios, mucho menos, y creo que los profesionales tampoco, confundir forma con fondo. Necesitamos poner las cuestiones en su justa dimensión, ¿no? Riesgo, confundir forma con fondo. ¿Qué nos dice Valeria, que se viene a reintegrar al equipo? Gracias, Fernando, por ceder tu lugar. Valeria, por favor.
Respecto a lo que estábamos comentando sobre el trabajo en equipo y el contenido, forma, fondo, creo que ha resultado un trabajo muy interesante porque hemos podido, como decía Páez hace unos momentos, ¿no? Dejar de vernos y como conectarnos más como con el entorno, como con los contenidos, trabajar como codo a codo con otros estudiantes que pues fuera van a ser nuestros colegas, ¿no? No sé, desde los de diseño, comunicación, y todos asimilando lo que son las industrias creativas desde su perspectiva, ¿no? Porque eso es muy importante. Creo que un gestor cultural no interpreta una industria creativa de la misma manera que la interpreta el artista, o que la interpreta el comunicólogo, o que la interpreta el diseñador. Entonces, hemos aprendido mucho en la medida en que hemos conocido los diferentes puntos de vista que existen en torno como a una misma cuestión. ¿Qué te preocuparía más a ti en lo personal, como un testimonio de una joven? Actualizar tu nuevo aparato, tu smartphone, qué sé yo, mil posibilidades, o dejarlo a un lado y preocuparte por la línea de los contenidos. Realmente, ¿cómo lo vives? Vaya, ¿cómo vives todas estas propuestas para ti? Creo que la verdad es como ya es parte de ti, ¿no? El estar de que en Twitter, en Facebook, estar como interconectado. Y pues sí, muchas veces pierdes el piso, pero creo que es muy importante que como profesionista pues, tampoco pierdas eso, ¿no? Que tu objetivo. Y creo que en la medida en que tengas tus objetivos claros, independientemente de, no sé, si tienes o no la cuenta en Facebook o si tienes o no la cuenta en Twitter, pues vas a poder como lograrlos. Pero sí creo que es como muy peligroso, ¿no? Estar tan conectado todo el tiempo. ¿Cuáles serían tus objetivos, Valeria, representando a un grupo de estudiantes, digámoslo? Pues mis objetivos, para empezar, o sea, creo que es poder ofrecer una perspectiva más amplia sobre lo que representan las industrias creativas, sobre todo en Guadalajara. Blanca lo comentaba hace unos minutos, ¿no? México ocupa el lugar número 18 y es el único país de Latinoamérica que está como en la lista de las personas que como que consumen, de los países que consumen o aportan. Pero es muy importante este dato porque consumimos productos creativos, pero no necesariamente son manufacturados aquí o no son producidos aquí. Y aquí también tenemos talento. Entonces, los objetivos por parte del proyecto es darnos cuenta de eso, que tenemos el talento y podemos consumirlo y, ¿por qué no? Apostar por estos proyectos. Algunas opiniones interesantes. Jorge Valencia dice a Gabriel, ¿esa ciudad digital sería la utopía? La ciudad digital, ¿qué dirían al respecto? Interesante, ¿no? Gabriel, sí, ¿qué dices? Definitivamente suena utopístico, pero no es la utopía, es la realidad, es el presente. La digitalización no es el futuro, es el presente que estamos viviendo, y creo que parte de la industria creativa es darle un justo valor al trabajo de los creadores, cuantificar también sus honorarios y sus ingresos, y esto genera no solamente conocimiento, sino también riqueza, ¿no? Fuentes de empleo. Te preguntan cuándo entra la digitalización S7, creo que esto es importante. Bueno, estamos trabajando, es un proceso continuo, y en Jalisco está programado el apagón analógico para el 26 de noviembre. En la región número 2 después del norte del país, vienen las principales ciudades con más de 5 millones de habitantes, y ahí entra Guadalajara precisamente en la digitalización para el 26 de noviembre de este año. Blanca, tú me decías que quisieras enfatizar algo en relación con el encuentro de mañana. Bueno, me gustaría, hemos hablado mucho del significado de las temáticas de forma general, pero si me permites me gustaría mencionar a alguno de los participantes y de la gente que va a estar dentro del proyecto. Aquí cabe aclarar que yo me he enfocado más a lo que son temáticas de diseño, soy diseñadora, entonces también ahorita Enrique nos va a poder comentar algunas cosas en relación a otros de los temas y las áreas. Bueno, hablando un poco de lo que son industrias creativas y enfocadas en lo que es la parte de diseño, tenemos exponentes como Sebastián Padilla. Él es director y fundador de Anagrama, que es una de las agencias de branding que está revolucionando el concepto de branding a lo que es, digamos, en México, y el concepto de agencia de publicidad que realmente ya estaba, no digo que caduco o agonizante, pero algo similar. Y realmente vemos cómo pueden resurgir de formas diferentes nuevas voces y nuevas áreas. Viene también lo que es Patrick Stefan. Patrick Stefan, él trabajó en Casa Dior 7 años y es la marca número 2 en Japón actualmente. Y él es francés, pero viene también a comentarnos un poco lo que es la industria de la moda, que a lo mejor podríamos decir, de repente vemos lo que es en la parte digital, pero también las industrias creativas se pueden expresar en diversas temáticas, ¿no? Y áreas. También viene Gildo Medina. Gildo Medina es uno de los 100 ilustradores elegidos por Taschen como los 100 mejores ilustradores del mundo.
Entonces, él viene a hablarnos realmente de lo que es relevante en esta temática y en esta área. También tenemos participaciones como de fotografía profesional, cómo está evolucionando lo que es la fotografía de cine, cómo realmente evoluciona la industria cinematográfica. Sí. Con personalidades, y aquí ya estoy tocando un poco los territorios de comunicación, pero realmente de lo que si algo nos hemos dado cuenta es de que ya esas áreas son cada vez más difusas y más compartidas, y eso es extremadamente interesante. Enrique, ¿quieres abundar, por favor? Enrique Páez. Sí, desde la parte justamente más de análisis y de crítica al tema, empezamos con un panel con profesionales, con representantes de la industria, con practicantes y con estudiosos alrededor del tema de las ciudades creativas y alrededor del tema de las industrias creativas, justamente con la pregunta ¿qué son? Y qué nos toca hacer a cada uno de los actores sociales dentro de este tema. Entonces queremos hacer un panel con mesas de discusión individuales después, en donde se aborden pues las especificidades que tienen que ver con el desarrollo profesional, con los aprendizajes que tenemos que tener, con lo que está sucediendo con el gobierno, para poder tener, digamos, una visión lo suficientemente amplia que nos permita comprender mejor este concepto de las industrias o de la economía creativa, ¿no? Y otros dos que creo que son muy interesantes. Primero, uno sobre cinematografía, en donde hemos reunido, a mí me parece un panel bien interesante, porque vienen productores, realizadores cinematográficos que han explorado distintos modelos, es decir, desde el productor cinematográfico local, independiente, que casi hace su película con su camarita, con su celular y con su celular, hasta Fernando Sariñana, por ejemplo, que está puesto en toda una lógica de consumo masivo. Viene Rafa Lara, que también está en ese tema. Viene Lucía Carreras, que está más bien como productor independiente, pero en la Ciudad de México. Entonces creo que esta diversidad de ponentes nos va a dar una perspectiva muy importante sobre una de las industrias creativas de mayor énfasis, que es la cinematografía. Y finalmente un panel con emprendedores culturales, emprendedores de la cultura, que han explorado también distintos modelos de emprendimiento cultural. Pues nos quedan un par de minutos. Yo quisiera cerrar con una pregunta que nos rebasa en cuanto a Guadalajara, México. Hablo del mundo. Todos estos cambios, esto de las industrias creativas, el mundo digital, enmarca y hace abismales las diferencias que ya existían. Estoy pensando en países que en su vida han visto un ordenador. O sea, no nos define a nosotros. México participa, claro, pero ¿qué pasa en esa concepción del mundo en la cual hay mucha gente que se queda fuera de ese mundo? Porque en su vida han visto ni siquiera un ordenador en lugares como pueblos de África, en fin. Aquí mismo, en este momento, aquí en Guadalajara hay gentes que no manejan para nada. Entonces, ¿qué ocurre con esa definición del mundo en relación con lo digital? Para cerrar nuestro programa, empezaríamos contigo, Enrique. Bueno, la brecha digital famosa. Tenemos que desarrollar políticas, pero creo que son políticas a nivel gobierno, empresas, instituciones, políticas, para que la mayor cantidad de gente tenga acceso, no nada más acceso a ese medio y a esa información, sino también la formación crítica, la formación de audiencias, pues, que le permita no nada más acceder a esa información, sino procesarla críticamente para el avance de esta sociedad. Gabriel, bueno, compromiso. Sencillamente los medios de comunicación tenemos que aportar también, las políticas públicas tendrán que abatir esta brecha digital existente. Creo que se está trabajando muy duro en eso. Hay una nueva Secretaría de Innovación que están trabajando precisamente en disminuir la brecha digital y esperemos que llegue el día. Bueno, unos segundos. Blanca, por favor, para cerrar. Bueno, aquí la importancia, aparte de ver la parte institucional, yo diría la importancia que tenemos nosotros como profesionistas de poder estar actualizados y poder realmente estar en el contexto que está cambiando continuamente y que es un reto que nos implica esto, ¿no? Amigos, llegamos prácticamente al final del programa. Hay varias preguntas que dicen, por favor, que Gabriel explique. Apagón analógico, conceptos que se han expresado. No será la última vez que estén con nosotros. Hoy el tiempo ha terminado, pero vamos a retomar esos temas. Claro que es importante ir conociendo todos estos aspectos. Quiero dar las gracias en nombre de C7 Jalisco a nuestros invitados. Muchas gracias. Han estado con nosotros Enrique Páez, Fernando Casas, Valeria Sánchez, Blanca Robles, Gabriel
Miguel González. Muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que haya resultado de su interés este tema. Mañana martes estaremos de nuevo con usted con un tema sumamente interesante. 30 años de arquitectura en Jalisco. Viene el arquitecto Cuauhtémoc de Regil, quien fuera colaborador del programa hace unos años. Y bueno, parejas legendarias el miércoles, jueves de cine, viernes, en fin, aquí la cita es a las 8 de la mañana en su programa A las 9 con usted, de C7 Jalisco. Gracias y siga escuchándonos. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.